La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos, todo preparado para comenzar este webinar de hoy, cómo sacarle partido a los X Rolling Forex. Me gustaría, no he compartido la pantalla todavía, no os preocupéis, pero me gustaría que me pusierais ahí en el apartadito de preguntas un OK si estáis escuchando mi voz, por favor. Perfecto, veo a gente ya contestando. Gracias, Javier, entre otros. Muy bien, gente entrando. Hola, Beatriz, buenas tardes. Son las 7 en punto. Se está grabando, con lo cual cualquier persona que llegue tarde, pues tampoco pasa nada. Puede acceder perfectamente a las grabaciones, ¿de acuerdo? Eso sí, voy a estar, no es mi intención hacer un monólogo, voy a estar continuamente mirando el apartado de preguntas para responderos cualquier duda. Ahora sí, voy a compartir pantalla y comenzamos inmediatamente. Un momentito y vamos para allá. Venga, pues sí, confirmo que se está viendo. En teoría estáis viendo la plataforma de eBroker. Ya estoy en la pestaña de X Rolling MEF, ¿de acuerdo? Creo que todo el mundo es consciente de cómo llegar hasta aquí. Si alguien no sabe cómo se llega a los datos de X Rolling, que lo comente ahora mismo, porque lo doy por hecho. Es muy sencillo. También aprovecho para decir, obviamente, que no sintáis cohibidos a la hora de hacer preguntas. No hay preguntas tontas, ¿vale? Realmente nadie va a hacer el ridículo por preguntar algo que se entienda que deberíais saberlo. Aquí lo peligroso y lo lamentable sería que os fuerais del webinario con dudas y no podáis resolverlas. Dicho esto, insisto, estamos en la pestaña de Forex. Los X-Rolling hoy por hoy son de divisas, aunque ya adelanto que MEF está trabajando con los X-Rolling Stocks. Con lo cual, en breve tendremos un producto totalmente idéntico al que estáis viendo, pero en acciones. Obviamente, desconozco si estas serán solo españolas o también habrán de fuera de España, internacionales. Por lo tanto, también tendremos ahí una muy buena, interesante producto. Sobre todo, si está el riesgo cubierto a la hora de ir a atacar al mercado tecnológico americano, por ejemplo, ¿no? Al Nasdaq. Habrá que seguir esperando. Esto será el próximo año, pero el próximo año está ahí al lado de la esquina. Así que buenas intenciones, buen producto, les está yendo bien a MEF, cada vez hay más contratación, esa es la idea, el producto realmente es muy, pero que muy bueno. De momento nos tenemos que contentar con lo que hay 17 instrumentos X Rolling Forex, son 17 pares de divisas, algunos de ellos, pues como es lógico y normal, muy importantes desde el punto de vista de contratación, los pares principales. Creo que sabéis que un par principal es aquel que involucra al dólar estadounidense y por lógica el par euro-dólar, el que yo tengo señalado con una estrella, es obviamente el que aglutina mayor contratación. En el mercado de divisas internacional, obviamente también en el mercado de X Rolling Forex y también obviamente con los futuros en Chicago. Involucra a dos grandes economías, la economía estadounidense que pues, hoy por hoy, de momento todavía podemos decir que es la más grande, los chinos están ahí como pelea de dos gallos y luego pues la economía europea que bueno, como puede pues está ahí cumpliendo el expediente, ¿no? Así que este par no hay que perderlo de vista, además desde el punto de vista técnico está muy pero que muy interesante. Ahora entraremos en materia, qué se puede hacer, porque creo que ahora mismo se presenta un movimiento en el corto plazo, creo que bastante claro, y en el medio y largo creo que también. Y digo creo porque ya sabemos a estas alturas de la película, sobre todo yo cuando ya llevo pues 31 años en esto, pues que no hay certidumbres, o sea, no hay certezas, ¿no? Al 100%, pero para eso están los stop loss, para asumir el error y rectificarlo antes posible y proteger tu capital, que es vitalmente importante. No nos podemos olvidar de una cosa esencial. X Rolling Forex son divisas, son catalogadas como instrumento de alto riesgo y que necesita un control y sobre todo ser experimentados para
y a la hora de trabajar con ellas, así están contempladas por normativa española, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y por lo tanto jamás tenemos que tener que olvidarnos de esa categorización, ¿no? Por decirlo de una forma. Fruto de ello, pues ya sabemos que hace ya, pues creo que el tiempo pasa muy rápido, creo ya 2 veranos, ESMA, el regulador europeo, el conjunto de la CNMV de distintos países en Europa, limitó el apalancamiento de este tipo de productos al contemplarlo exactamente igual que un CFD. Realmente hace 2 años lo que se limitó fue el CFD de divisas a 30 veces apalancamiento. Este producto, el X-Rolling, lleva un poquito más de 1 año de vida y tiene la misma analogía y por lo tanto está limitado a un apalancamiento de 30 veces. Esto no quita que iBroker en formato intradiario exija un poquito menos de garantías y por lo tanto tengamos un efecto de mayor apalancamiento, pero siempre a final de día se soluciona y queda acorde la legislación vigente, ¿no? Pero insisto, es vital, es importante el que no nos olvidemos de esa particularidad, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues hay que tomar las correspondientes precauciones, sobre todo la primera de todas, y es que a la hora de invertir tengamos muy, pero que muy presente que no podemos y no debemos invertir aquel dinero, aquel capital que necesitemos para otros menesteres, ¿no? Simplemente ahorro y muy comedido por lo que pueda pasar, sobre todo si estamos aprendiendo, si estamos en las primeras fases de formación. Dicho esto, no quiero enrollarme más, vamos a la práctica. Os he prometido una estrategia muy clara, muy precisa en el eurodólar. Vamos a por ella, vamos a explicarla en profundidad y luego volvemos como un poquito hacia atrás, porque os veo muy callados, y damos un rápido repaso a las principales bondades de este producto, que son muchas y casi todas mejoran a los CFDs, por no decir todas. Así que vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es cargar el gráfico del X-Rolling euro-dólar para tener el conocimiento de la situación desde el punto de vista técnico. Ya sabéis que hoy hemos terminado, en este jueves de hoy, una colaboración con Radio Intereconomía, gracias a iBroker y a Bolsas y Mercados, en la que hemos ido desgranando durante 12 jueves, con un parón correspondiente en el mes de agosto, pues 12 puntos, 12 ventajas, 12 puntos fuertes, en definitiva, que tienen los X-Rolling frente a otros productos. Así que luego los comentamos en detalle. Pero vamos primero al meollo del tema, porque aquí hay cosas interesantes. Lo primero que yo quiero hacer es poner el gráfico en semanal. Vamos a ver si podemos, porque antes en directo no he podido. Si yo le pongo mes, sí que me deja. Vale, no aplica. Si yo le pongo semana, no me deja. El weekly sí que me deja, en inglés. Pues eso, cosas del directo. Yo estaba con la S no entra y claro, había que ponerlo en inglés. Pues esto es lo que yo quería mostrar antes, puesto que en programa de radio no se ve mi pantalla, pero luego yo la capturo y la muestro en el canal de Twitter, ¿no? De YouTube, volcándolo luego en Twitter. Bueno, lo importante está aquí. Aquí tenemos esto. Vamos a remontarnos a noviembre, más o menos, ¿no? O principios del 2008, en definitiva. En noviembre del 2007, el mercado bursátil español, sobre todo el español, 16.040 puntos el IBEX 35, hace techo. Unos meses después, allá por el mes de abril del 2008, hace techo el par euro-dólar, como estamos viendo. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 12 años? Pues ha habido un declive volátil, porque esto inclusive podríamos canalizarlo dentro de una... vamos a copiarlo, y a ver si podemos pegarlo ahí, o clonarlo, mejor dicho, ¿vale? Podríamos inclusive encasillarlo dentro de un canal bajista, ¿no? Son 12 años de duración en los que, como una pelotita de ping-pong, la cotización ha ido moviéndose. Ha habido fallos, esta bajada, esta corrección tendría que haber bajado hasta ahí, no lo hizo. Luego podemos estudiar motivos por los cuales ha podido ocurrir eso. Pocas implicaciones a fecha de hoy, ¿vale? Volvió otra vez al techo, volvió otra vez al suelo. Esta reacción quedó en nada cuando tendría que haber acabado de arriba. Esta bajada también efectivamente fue insuficiente porque tendría que haber llegado yo abajo, ¿vale? Pero en definitiva lo que impera es la línea tendencial. Llevamos 12 años de una clara pauta de máximos decrecientes. 1, 2, 3, 4,
5. Y como se está dando la vuelta recientemente, que lo estamos viendo, aunque esto sea un gráfico semanal, estaríamos hablando del punto 7. Y esto es muy importante porque nos abre, como decía anteriormente, una estrategia medio y largo plazista muy clara, en la que el tiempo ya va en nuestra contra, porque hace un par de semanas podríamos estar hablando de poco que perder y mucho que ganar, en la medida que el precio objetivo, ya veremos si llega o no llega, como es lógico, pero podemos seguir pensando que puede ser la base de la canalización. Si nos paramos a pensar un poquito lo que estoy diciendo, significa una devaluación brutal del euro, de la moneda común única, frente al dólar estadounidense. Dicho de otra forma, que el dólar americano se va a apreciar. Puede parecer un poco incompatible en la medida que aquí tenemos a la Reserva Federal Americana haciendo billetes de dólares como si no existiera un mañana. Pero no nos olvidemos del otro componente. Esto es una balanza, esto es un par, esto es una comparación de dos monedas. Es que también tenemos al Banco Central Europeo que sí, que ha hecho menos uso de la impresora de euros, en este caso, ¿de acuerdo? Pero va a tener que hacer más, porque se muestra claramente insuficiente debido pues a la pandemia que se está extendiendo más de lo deseable. Así que el mercado tiene muy claro que si hay algo que se tiene que apreciar es el dólar estadounidense, y en este caso implica un gráfico bajista para el instrumento que tenemos aquí delante, el X-Rolling euro-dólar. Así que, insisto, gráfico semanal, cualquier estrategia que tomemos en medio y largo plazo debe ser bajista y, como es lógico normal, con protección. Es decir, ¿dónde vamos a tener que usar el plan B, el plan de fuga, el plan de, oh Dios mío, me he equivocado, salgamos de aquí como podamos? Ante un nuevo máximo, ¿qué diablos pinto yo con unos máximos superiores a los que se han visto recientemente este verano? Yo con una posición corta, no tiene ninguna lógica, iríamos contra natura. Bueno, pues qué duda cabe que por encima de un nuevo máximo se desactivaría este proceso correctivo que tiene que durar más y que podría perfectamente, luego entraremos en más detalles, llegar a la base de este canal de 12 años de duración. Y claro, pues da mucho juego, pero cuanto más tardemos en tomar la decisión, más riesgo estamos asumiendo. Aquí entra en juego otra de las variables importantes, es la gestión del riesgo. Es decir, porque yo tengo muy claro dónde activar mi stop de pérdidas, dónde asumir que me he equivocado, pero la gestión monetaria no la podemos olvidar. Esta gestión monetaria, cuando ya estamos a niveles de vender ahora, está casi en 1,17, por redondear, ¿de acuerdo? Vender a 1,17 para cubrirme ante un supuesto 1,20, ¿no? Claro, son 3 figuras. Esto es mucho, sobre todo si entramos con mucho dinero. No nos olvidemos que un X-Rolling, luego entraremos en detalles a la hora de estudiar las características, a modo de repaso posteriormente, tiene un valor nocional de 10.000 euros. Claro, aguantar en tu contra 3 figuras es demasiado. Esto nos obliga al ir entrando poco a poco. Es decir, solo compremos uno, no compremos más. Son 10.000 euros de exposición con un apalancamiento 30 veces, ¿de acuerdo? Es bastante asequible, pero no nos emocionemos porque la teoría está muy clara. Techo de canal, 12 años de duración, giro consumándose en esta misma semana, nos vamos abajo. Pero, ¿y si ocurre lo contrario? ¿Y si esto sale mal? ¿De acuerdo? Esta es otra de las cosas que jamás, al igual que la normativa de la CNMV, no podemos olvidarnos. No tenemos la certeza, no tenemos la seguridad completa jamás de que vaya a cumplirse un escenario, por mucho que estadísticamente hablando, históricamente, o por la mera aplicación del análisis técnico y si queréis también de políticas de emisión de bases monetarias, todo dicte a que si efectivamente Christine Lagarde se tiene que liar a hacer euros como una posesa, pues podría darse el caso de que también lo haga la FED. Entonces se quede un equilibrio o inclusive se decante la balanza a favor de la revalorización del euro, lo cual implicaría otra vez giro al alza con el correspondiente riesgo de salto de stops. ¿De acuerdo? Yo me tiro de la avioneta, me vendo a 1,17, no tengo ningún problema, pero con un paracaídas. Y ese paracaídas se llama 1,20. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Vamos a olvidarnos de momento, bueno, no, vamos a olvidarnos iba a decir, vamos a olvidarnos del gráfico semanal, no, vamos a aprovechar que lo tenemos todavía. Decía que está muy claro dónde tenemos el plan B. De hecho, yo es una de las cosas, de las primeras cosas que yo busco, es decir, el plan B. ¿Y si sale mal, qué? Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Si sale mal, ¿qué? Hay que buscar ese plan de fuga, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, lo importante, ya lo tenemos aclarado, es donde salir con pérdidas, es asumir la equivocación, pero ahora busquemos objetivos, ¿de acuerdo? Y para ello, aprovechemos este gráfico antes de volver al gráfico diario. Aquí lo que tenemos, con un poquito de imaginación, tenemos una figura de hombro, cabeza, y luego intentamos ver el segundo hombro. No tiene nada de simetría. Al final lo que acaba funcionando es ni más ni menos que es una figura de soporte resistencia. Si yo cojo una línea horizontal y la resalto para que se pueda ver bien, nos vamos a encontrar aproximadamente con esto. Una zona en la que sistemáticamente los precios alcanzaban la zona de 1.15, 70, 1.15.50 y se giraba nada. Esto es una clara zona, amplia, ¿eh? Amplia. Yo tendría que haber dibujado más bien un rectángulo, más que una línea horizontal, ¿vale? Esa línea, esa zona, en torno a los 1.15, 60, 70, me da igual, amplia. Finalmente es rota en el año 2017, perdón, en verano. Se produce un pullback, se apoya en ella, es decir, hay un cambio de roles. Resistencias pasan a convertirse en soportes. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento, ¿qué? Bueno, pues a partir de ese momento lo que tenemos es que pasa a convertirse en un soporte, reacciona alcista a nuevos máximos, lo confirma, vuelve a ellos, vuelve a actuar como soporte, si nos acercamos un poco, lo estamos viendo, pero al final hace ahí un quiebro cuanto extraño y acaba de romper. Pues bien, no nos olvidemos, ¿cuál es el último rol que tiene? Resistencia. Luego, atención, porque como relativamente hace poco, de nuevo, en julio de este año, ha sido roto al alza, ahora que vuelve a tener el rol de ¿qué? Vuelve a tener el rol de soporte. Luego, muy atentos, porque el mensaje que quiero daros con todo esto es, ¡ojo! Que llegamos tarde al vendernos. Aquí la gracia estaba en, hace unos días, precisamente ayer, como muy tarde, darse cuenta que esta pequeña congestión estaba rompiendo por la parte inferior. Y entonces sí, esto es un regalito muy interesante, pero es que ahora el riesgo de venderse con objetivo, y no he cambiado de plan, objetivo medio y largo plazo, nos podemos comer con patatas un proceso de pullback. Y para ello, ahora sí, necesito irme a gráfico diario. Fijaos, esto es lo que yo tenía. Ahora actualizará, no sé por qué ha dado refresco. Estas líneas son las que yo tenía identificadas como una formación de techo. Aquí teníamos como una clara, pues vamos a llamarle una canalización alcista. Aquí veíamos una consolidación, una zona de soportes en definitiva. Esto es gráfico diario, insisto, ¿vale? Ayer se consumó, pero es que el día anterior, el martes, ya vimos cómo empezaba a cotizar ya y sobre todo a niveles de cierre, ya empezaba a cotizar por debajo de niveles importantes. De hecho, perdió al cierre toda esta zona de aquí, concretamente como estáis viendo en el eje X del gráfico del día 10 de agosto. Zona 1.1740, testeada precisamente también en formato intradiario el día 17 de este mes, el pasado jueves concretamente. Y si nos acercamos más todavía para poder verlo con todo lujo de detalles, aguantábamos el lunes esa zona, pero el martes, sí, una interesante apertura, pero no pudo más. No hubo una continuidad de la reacción alcista. Esto reacciona, cierra aquí, ya sabéis que no es muy difícil que haya hueco de apertura por las características de prácticamente cotizando 24 horas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues no puede continuar con la reacción alcista y se va. Y en cuanto pierde la zona de 1.1740 aproximadamente, pues se acelera el movimiento. Claro, que llegamos 2 días tarde. Esto es lo que os estoy intentando decir, ¿vale? Llegamos 2 días tarde. De hecho, fijaos la vela de hoy. Es alcista. Los mínimos de hoy, por poco.
han perdido los mínimos de ayer, pero por poco, insisto. Es decir, y esto lo vamos a ver muy bien en un gráfico, por ejemplo, de 30 minutos, muy probablemente, el proceso de pullback que está aconteciendo ahora mismo. Vuelvo a recuperar la figura completa, aquí la tenemos. Lo que nos interesa, el último punto de agarre donde estaríamos hablando aproximadamente del 1.17, como estáis viendo, las señales de advertencia en 1.1750, como estáis viendo. ¿Cómo se está desarrollando esto? Correcciones, con su correspondiente, recordar que es una vela de 30 minutos de contratación, ¿de acuerdo? Con su correspondiente volatilidad, pero con muy clara tendencia. ¿Vale? Aquí cogemos una media, le metemos una media móvil de 21 sesiones, cortita, la de 50 también, y nos sale con una inclinación bajista sin lugar a dudas, ¿vale? Bueno, pues ha llegado a un determinado nivel. Normalmente estos niveles de mínimos son difíciles de identificar, pero es que lo que estamos viviendo ahora es el proceso de pullback. De hecho, si tomamos la secuencia, estos mínimos de aquí son ligeramente inferiores a los anteriores, pero luego, claro, se desactiva la alarma. Esto es lo que tenemos que ir buscando. Una ruptura de la pauta de máximos. Esto es un máximo, este es otro, es decreciente, el siguiente también lo es, el siguiente también lo es, podríamos decir que este es el siguiente, y si no me da igual, es este. Y aquí, claro, aquí se nos enciende la alarma. ¿Por qué? Pues porque este máximo ya es creciente al anterior. Ojo, se está rompiendo la pauta, atención. Aquí hay gente pues que ya entra. Como es lógico normal, tienes que colocar, de la misma forma que decíamos antes en esa estrategia sobre el gráfico semanal, tienes que colocar tu stop de protección por aquí debajo, que acaba saltándote, ¿vale? Entonces, claro, al final, máximos, todos ellos decrecientes. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Ha subido, ha hecho un máximo decreciente, ha tentado el giro y se está llevando por delante a todos los que se han puesto cortos aquí. Luego, de nuevo, señal inequívoca que llegamos tarde. Estamos en pleno proceso de pullback y ahora la gran duda es, ¿y esto hasta dónde? Aquí pueden haber muchos escenarios, pero en principio la idea es que tras la consolidación de estos niveles, cuanto menos que llegue un poquito más a esta zona de aquí, un 1.1680 aproximadamente, acabemos viendo cotizaciones sin ningún tipo de problema de donde estaba antes la línea de soporte de resistencia. Cuanto menos el 1.1720, con alta probabilidad de ver el 50, el 60 inclusive. Si yo vuelvo a un gráfico más decente y le meto, por ejemplo, a ver si me deja 4 horas, 4 minutos, no, 4 horas, hay que meterle 2.40. Si yo le pido un gráfico de 4 horas, vemos con detalle, pues oye, 2 velas, teniendo en cuenta que a esta vela le queda muy poco tiempo, de 4 horas le queda muy poco tiempo, pues vamos a tener ya 2 velas consecutivas verdes. Es decir, efectivamente algo se está cociendo. Y tanto como que ha empezado la reacción alcista. Una reacción alcista que, como digo, debería alcanzar el 1.1708, cuanto menos, pero con altamente probabilidad, o altamente probable, dicho de otra forma, que alcancemos pues lo que antes era el soporte. Este sería el mejor escenario posible, los 3 últimos, donde se inició este movimiento, 1.1760, mejor escenario posible, cuanto menos 1.17 y un poquito más. Luego, si nos gusta la estrategia de colocarnos en el lado correcto del mercado en el medio y largo plazo, que no hay duda, se está girando y es bajista. No abramos posiciones cortas ahora, aprovechemos este proceso. A ver el regalito que nos hace para poder abrir la posición más arriba. Y entonces, en estas inmediaciones de 1.1745, 1.1750, si nos lo permite, o en cuanto veamos que la estructura de próxima y futura de máximos y mínimos crecientes, y los veremos de forma formidable en un gráfico de 30 minutos, se vuelve a romper a la baja. ¿De acuerdo? Mientras eso ocurra, paciencia, tranquilidad, monitorizamos la evolución del precio y vemos si efectivamente cumplen las expectativas que nos estamos creando. ¿De acuerdo? Así que tenemos que cultivar la paciencia
para intentar abrir una posición corta, si queremos, ¿de acuerdo? En un medio y largo plazo, porque yo creo, y esta es otra de las cosas muy importantes, que hay corrección a la vista para tiempo. Y esta es la principal ventaja de esta estrategia, que al ser trabajada con gráficos semanales, nos permite hacer, sobre todo por la situación en la que se encuentra, nos permite hacer un pronóstico que digo, oye, no necesito que vayamos a 1,0, perdón, a 0,85, prácticamente donde pues nació el euro cotizando, ¿no? Pero no lo podemos descartar. Por supuesto que por el camino hay mucho soporte que cepillarse, que romper, en definitiva. Habrá reacciones, habrá momentos que dudemos efectivamente de que efectivamente esto no tiene fortaleza bajista. De la misma forma que en estos momentos yo también estaba dudando. Y al final, esas dudas, pues obviamente como que nos hemos ido otra vez allá arriba. ¿Vale? Al trabajar con gráficos semanales, somos capaces de ver una mayor cantidad de tiempo. Esto es muy lógico, una perogrullada de lo que acabo de decir, ¿vale? Pero sobre todo, lo que hacemos es evitar el ruido del día a día. Vemos como el resumen, es como leerse un resumen de un libro, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Aquí hay un incremento de volatilidad que te despista, te pone nervioso, te pone en guardia, detectas. Esto es una formación triangular que teníamos muy bien detectada en gráfico diario, en semanal no es nada fácil verla, pero en definitiva sí que ves que pasa algo. Al final, puedes tardar lo que quieras, pero a partir de este momento ya no hay excusa posible. A partir de 1,14,5, tú no puedes seguir pensando que el mercado es bajista, porque la gran pauta de máximos y mínimos decrecientes del último impulso se ha roto a la baja. Ahora, si tienes la suficientemente plazo de tiempo en pantalla para darte cuenta de que hay un canal perfecto bajista, puedes pronosticar que el par euro dólar puede llegar a esta zona y ahí pensárselo. Pero es que hace 2 días ya sabemos la resolución de ese pensamiento. ¿De acuerdo? Estrategias a corto plazo están muy claras. Se puede buscar todavía el viaje al 1,17. Ojalá a 1,1750. A partir de ahí hay que volver otra vez a pensar en que se inicia una corrección duradera. Soportes a partir de entonces y por lo tanto precios objetivos. Bueno, pues apoyándonos en un gráfico semanal hay que ir a buscar aquellos niveles de soporte de resistencia donde más veces se ha testeado, donde nos encontramos. Esta línea la tenemos dibujada entonces ya 1,1550, más o menos. Soporte, ahí como Pedro por su casa, luego posteriormente resistencia. Bueno, pues rota al alza, soporte. Próximo rol en 1,1550, soporte. Si este se rompe, obviamente volveremos a intentarlo en 1,14. Gran soporte, porque fue una gran resistencia desde marzo del 2019, como estamos viendo. A partir de entonces habrá, como digo, correcciones muy bruscas, pero insisto, de verdad, no descarto el que con el paso de los años, y digo bien, años, esto desemboque en la base del canal, con todas las implicaciones que conlleva. Como inclusive, ¿por qué no?, una desaparición o salida de miembros de la Unión Europea, de la eurozona, mejor dicho, porque de la Unión Europea ya se está consumando la primera salida de la historia. Gran Bretaña, ya veremos cómo acaba la película, cada vez queda menos días, ¿vale? Menos semanas, pero no quita que pasen cosas muy graves que sustenten una cotización de vuelta al origen del movimiento o a los mínimos tras el nacimiento de la moneda euro, como la conocemos tal en día. Si bien es cierto que viene de más abajo en forma de EQ. Pero en principio no podemos olvidarnos que esto, pues bueno, es una clara estrategia con su plan B, su stop de pérdidas,
con sus correspondientes, vamos a llamar disclaimers, obligados tanto por la regulación de la CNMV, de producto de alto riesgo, y también, pues, ¿por qué no?, mío personal y por extensión de eBroker, de encarecidamente tener mucha, pues lo que se dice coloquialmente, sentido común. Un futuro son 10.000 euros. Nunca perdamos el norte, nunca perdamos esa inversión, porque estamos en un producto que emula. A pesar de que eBroker nos exija 30 veces menos de apalancamiento, pero va a emular un resultado efectivo de 10.000 euros. Y eso no podemos perderlo jamás de vista. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño parón aquí y aprovechamos, cambiamos de tercio y vamos a repasar las principales bondades que tiene este producto, ¿no? Yo siempre he dicho en los últimos programas que una de las, para mí, el mayor atractivo que tiene es el que estemos hablando que este producto cotiza. Este producto está cotizando en un mercado oficial, ¿de acuerdo? Es un mercado de futuros, igual que el de futuros de el IBEX 35, obviamente al ser un producto totalmente distinto con otras características, lo hace en otro producto, en otro mercado, ¿de acuerdo? Es un mercado de futuros, en definitiva, regulado. El emisor es Bolsas y Mercados, el que vela por la transparencia de los precios, pues es MEF, Mercado Español de Futuros Financieros, hasta el punto que tienen una mesa de control que está desde que abre el mercado a las 0 horas de medianoche hasta que vuelve a cerrar a las 23 horas de la noche. Se produce un cierre técnico para procesos de liquidación, porque una de las particularidades que tiene este futuro es que no tiene un vencimiento como pueda tener, por ejemplo, el IBEX 35, un vencimiento todos los meses, ¿no? Oye, tercer viernes de cada mes, acuérdate que te tienes que rolar, que tienes que asumir, por lo tanto, comisiones. Aquí el rolo es automático. No hay que hacer nada. Tiene un coste, también es cierto, pero no tiene nada, ni punto de comparación con los costes que pueda tener, por ejemplo, el futuro del IBEX. Ni asumiendo que el rolo lo haces una vez al mes en el futuro del IBEX y aquí lo tendrías que hacer 20 veces, porque hay 20 sesiones en un mes, ni aún así el coste es ridículo, ínfimo, ¿vale? Sin embargo, esto tiene una razón de ser. Dos razones de ser. Pero principalmente yo siempre la resumo en una. La transparencia. La transparencia de precios. La facilidad de hacer un seguimiento. Porque si yo tengo un futuro, por definición, un producto a futuro, un derivado, en definitiva, contiene el precio del subyacente más el coste de financiación, más el coste de financiación que llegue hasta el día de vencimiento, más el cobro de dividendos, cupones, etcétera, etcétera, si procede. Es decir, que hay muchísimas variables. Aquí no hay nada de eso. Aquí vamos a lo fácil. Un X rolling de eurodólar es lo mismo que el eurodólar spot. ¿Vale? Exactamente el mercado de contado del eurodólar. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque el vencimiento es a las 23 horas. Todos los días vence. Ojo, comodidad. Porque en la medida que tú tengas una posición abierta, bien porque has comprado y entonces tienes una posición larga, o bien porque has vendido y entonces tienes una posición corta, mientras que tú no hagas la posición contraria, no hagas la orden contraria para cerrar tu largo o cerrar tu corto, obviamente tendrías que dar una orden de venta para cerrar el largo, o una orden de compra para cerrar el corto, mientras que eso tú no lo hagas, se están produciendo automáticamente rolos diarios. De manera que técnicamente sí que hay un vencimiento diario, es un futuro con vencimiento diario, pero desde el punto de vista práctico, tú lo que tienes es un futuro perpetuo. Perpetuo porque tú abres una posición y hasta que tú no decidas cerrarla, tú tienes una posición alcista o bajista en este producto. Y esto pues tiene muchísimas ventajas. Insisto y vuelvo a la ventaja número 1 porque sin querer me he deslizado a la ventaja número 2, que sería esta comodidad, ¿no? De mantener para el medio y largo plazo posiciones y olvidarte de rolos y olvidarte de cosas extrañas. Pero la primera es eso,
El mercado regulado de las divisas. Poníamos como cuña, ¿no? Como presentación en el programa, ¿no? El nombre lo dice, ¿no? X, pues viene de exchange, de bolsa, ¿no? Rolling, precisamente porque hay un rolo automático día tras día, y obviamente FX, perdón, la abreviatura de Forex. Con lo cual el nombre ya lo dice, eso lo dice todo, ¿no? El mercado regulado de las divisas, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, con todas las ventajas que conlleva. Conocimiento de MEF, el know-how, la cámara de compensación de BMM Clear. Es decir, tiene todo el mecanismo y profesionalismo que tiene MEF puesto en un futuro cotizado que mejora, y esto es importante también, todo se ha dicho de paso, mejora las comisiones a la hora de trabajarlo, ¿de acuerdo? Y Broker cobra 25 euros por millón. Si tú haces un CFD sobre el futuro del eurodólar, que lo pinchamos aquí, lo tenemos aquí inmediatamente, pasas a trabajar a 35 euros el millón. Luego esto es más barato. Mucho más barato. ¿De acuerdo? Pero es que luego además tenemos las garantías. Las garantías que te exige eBroker, obviamente, pasan a la Cámara de Compensación de Bolsas y Mercados. Y estas son depositadas en el Banco Central Europeo. Luego, ante un supuesto, Dios no lo quiera, y por supuesto que se han puesto mecanismos para velar por los intereses de los clientes minoristas, y ha ocurrido, como es el caso de Interdin, podríamos decir también, pues, germen del actual eBroker, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Un pequeño dolor de cabeza, 4 papeles para arriba, para abajo, pero tienes las garantías, obviamente, del Fogain, por un lado, hasta 100.000 euros, que eBroker es una sociedad de valores y bolsa regulada y, por lo tanto, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿de acuerdo? Y que el dinero no lo tienen ellos, está en la Cámara de Bolsas y Mercados, ¿no? Y está, a su vez, en el Banco Central Europeo. Entonces, claro, esto también es muy bueno. Saber también que tienen contratados a proveedores de liquidez, esto es muy importante, porque es una de las... Y ya puestos a hablar de todo lo bueno, pues vamos a sacar algo que no es bueno. Pero, insisto, que no es bueno no significa que sea negativo. Es negativo para el que no tiene conocimiento. Me explico lo que quiero decir. Una persona puede decir, guau, esto, mira, interesante. Y entonces se va aquí a la plataforma y dice, a ver, mira, pum, 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 pum. Buah, 28 contratos, 28 futuros. 10.000 euros cada uno. ¡Qué mierda! Perdón la palabra, de la expresión. 28 contratos solo. Pues sí, toda la razón del mundo, muy poco volumen. Pero eso no es un problema. El problema sería si tú no pudieras ejercitar tu operación por falta de creadores de liquidez. Y aquí es donde, de nuevo, esa aparente, por desconocimiento, desventaja, se convierte realmente en ventaja. Bolsas y mercados, MEF, en definitiva, tiene contratados con ciertos proveedores de liquidez a los cuales se van a integrar más en un futuro muy próximo. Contratos para que estos difundan sus precios de la forma que estamos viendo. Cuanto menos 50 contratos, tanto en la compra como en la venta. Voy a apartar un poco esto para que veáis, a ver que no me vaya de línea, es esta de aquí, fijaos el spread. Ha estado hace un momento en 0,1. Por contrato, y os lo digo para que lo sepáis, por contrato estos creadores de liquidez reciben un regalo económico, un plus, si mantienen una horquilla media de máximo 0,8. Esto es importante. El 80% del tiempo de la sesión, si está en 0,8 o menos, los proveedores reciben un gift, ¿no? Un regalo.
¿vale? Luego, esto también es muy interesante el saber. Pero no veamos como negativo que el eurodólar, que el X Rolling Forex eurodólar solo lleva movidos hoy 28 contratos, porque, insisto, este no es el problema. El problema es que yo no pudiera moverme por falta de liquidez o por horquillas. Fijaos la de arriba, 30. Obviamente esto tiene una razón de ser. Primero, que es contra el peso mexicano, y segundo, que ahí los proveedores son muy pocos. Y además con 25 contratos. ¿De acuerdo? Es lógico, a mayor volatilidad, mayor horquilla. ¿De acuerdo? Entonces, no miremos, por favor, no miremos el bajo volumen, que sí, que lo tiene, y las cosas como son, hay que reconocerlo, pero para eso estamos aquí, para enseñar las bondades del producto, lo bueno que es, las ventajas que tiene, ¿de acuerdo? Con el que no tenga liquidez, porque son dos cosas totalmente distintas. Es que a mí me da igual, como si tuviera 3 de volumen. Ahora, yo quiero en todo momento una horquilla decente, ahí tenéis, 0,1, ¿vale? Con 50 contratos. Recordar que cada futuro son 10.000 euros. ¿De acuerdo? Y esto me lleva, ya que estamos hablando de lleno de lo que es el libro de oferta y demanda, esto me lleva también a una cosa muy importante, y es precisamente lo que estáis viendo, la formación de precios totalmente transparente. ¿Vale? Yo, minorista, Eduardo Bolinches, que no es nadie en el mundo, estoy viendo el libro de oferta y demanda, que está viendo un creador de mercado, que está viendo una entidad bancaria, que está viendo un profesional, que está viendo... Porque es que solo hay uno. Solo hay uno. ¿Vale? Esto es como estar viendo la profundidad de mercado de las acciones de Telefónica. Son únicas. Hay un SIBE y todos vamos ahí. Pues esto es exactamente igual. Lo mismo. Hay un único libro de oferta y demanda. Un único book, que llaman. ¿De acuerdo? Es una plataforma única en la que todos acaban poniendo su orden limitada, o bien de compra o bien de venta, aquí. Ahí veo 43 contratos. Muy probablemente eso sea o un creador de liquidez que le han tomado 7, o un conjunto de inversores, fondos de inversión o algo. Claro, 43 contratos no lo hace un minorista, ¿de acuerdo? Pero están ahí y los estamos viendo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante también. En el libro de oferta y demanda, todos, absolutamente todos, creamos liquidez. Es decir, estamos continuamente con nuestras órdenes, aunque sean de tan solo un contrato, pues proporcionando la liquidez. Que duda cabe que no somos nadie comparado con los proveedores de liquidez que estamos viendo que en algún momento incluso aglutinan 100 contratos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. El poco volumen de un X rolling no tiene por qué ser implicativo de falta de liquidez, de spreads caros, etc. ¿Vale? Esto es muy importante. Me gustaría aprovechar para preguntaros, así bebo agua, si tenéis alguna duda, algún comentario, si queréis, me proponéis algún par y lo analizamos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los 17 pares que hay disponibles en X Rolling. Entonces, bueno, por favor, escribirme, estoy atento a vuestras peticiones y miramos algún par. Y si no, pues hacemos los principales, no tendría ningún problema. Estoy atento. Vale, los que esperaba, los que iba a hacer. El par principal por antonomasia es el eurodólar, pero luego es el cable. La libra esterlina contra el dólar estadounidense, como es lógico normal, ¿no? También por volúmenes muy importantes, una economía muy importante, vinculadas entre ellas. Y bueno, pues por supuesto que tiene también una situación bastante interesante. Aquí tenemos, bueno, en primer lugar hay que ser conscientes, por defecto me ha cargado 15 minutos. Lo que vemos, esto es como todo, en una hora es difícil planificar o cuanto menos sentar las bases de cómo atacar un gráfico, ¿no? Pero yo siempre suelo plantearme ver el visionado de los gráficos en una temporalidad acorde a mi forma de operar. Es decir, si yo lo que quiero es hacer una operación intradía, pues yo no me voy a poner a trabajar un gráfico semanal, ni siquiera un gráfico diario.
yo me voy a poner pues un gráfico como el que tengo, de 15 minutos. Esto no quita que yo necesite saber cómo está la tendencia de fondo del mercado, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto también es muy importante. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Solo lo que tengo en pantalla, independientemente que haya ahí una raya de algún jueves, supongo, de haber intervenido en la radio, ¿no? Una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, y copia más o menos de el euro dólar, con una primera señal de advertencia. Este mínimo no es inferior al precedente, no pasa nada, en la medida, eso es solo una señal de alerta, en la medida que este máximo no supera al máximo anterior. Es decir, que todavía estamos dentro de la pauta de máximos y mínimos decrecientes con esa pequeña advertencia. Pero claro, ya nuestros ojos nos lo están pidiendo a gritos. Ojo, ojo, ojo con el 1.2777, porque eso implica soporte, como estamos viendo, ¿vale? Aquí, soporte, aquí hay roto motivado casi seguro por noticias, esto por la hora que es, las 9:45, pues el día 22, IFO, o no sé, no lo sé. Pero bueno, noticias. Banco Central, Banco de Inglaterra, algo. Creo que el 22, gobernador del Banco de Inglaterra, creo, vuelve a romperlo, pero fijaos, 1, 2, 3, si nos acercamos, vemos como multitud de testeos a esa zona bastante concreta en las inmediaciones del 1.2775. Pues chicos, todo preparado para acometer la ruptura al alza de esto. Aquí siempre tenemos el gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Entramos ya? ¿Nos esperamos a que se consuma la ruptura, que haya confirmación de la ruptura? Este es el dilema de siempre, ¿no? De todo trader, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos aquí? Nos adelantamos y compramos ya, pues vamos a comprar más barato, como sabemos que se va a ir aquí. Entonces, bueno, a mí, la experiencia, mi humilde experiencia de 31 años, me ha enseñado a que yo no debo adelantar, yo prefiero esperar. Tengo muchas evidencias, tengo una pauta de mínimos crecientes, 3 mínimos crecientes, tengo la alarma encendida. Pero la pauta de máximos decrecientes todavía no se ha roto, está tensionada. De hecho, se está configurando una figura de triángulo recto ascendente, como estamos viendo. Ya sabemos que suele romper a los 2/3 de su recorrido. Si sacamos más movimiento, pues veríamos que la extensión de esta línea, siendo la de abajo ascendente, pues todavía tenemos mucho margen, ¿no? Suele consumir 2/3 de su formación triangular, 2/3, por lo tanto, de su recorrido. No estamos en el momento óptimo todavía. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 impulsos. Deberíamos buscar la perfección en los 7 impulsos, lo cual cuadra con un consumo adicional de tiempo. Es decir, que sí, que estamos ahí, que tenemos que estar atentos por si rompe, pero que no es el momento óptimo, porque el óptimo necesitaría pues de los 7 impulsos dentro de la formación triangular, ruptura, con volumen, 2/3 de su recorrido que no han llegado todavía, ¿vale? Luego, paciencia. De nuevo, la misma conclusión. Y luego en la otra afirmación, que no sé si os habéis dado cuenta que he hecho, intencionadamente, yo decía algo así, ¿y si compramos ya? Total, como sabemos que va a llegar aquí. Eso, vuelvo a repetir, que no podemos saberlo. Es imposible. Podemos intuir que una formación triangular de este tipo, un triángulo recto ascendente, suele romper por la parte superior, que en caso de ruptura tiene un potencial de subida del cateto que falta, es decir, de toda esta altura, y que esa altura proyectada al punto de ruptura nos llega a una zona de aquí. Y mira qué bien, porque confirma con giros, techos, puntos de inflexión, resistencias en 1.2866. Todo cuadra. Pero la certeza, como he dicho anteriormente, jamás. Y como no hay certeza, y vuelvo a insistir también, que estamos ante un producto apalancado, un producto que tiene la catalogación de producto de alto riesgo, etcétera, etcétera, sentido común. Y ese sentido común es el que nos tiene que hacer estar formados,
tener experiencia en este tipo de productos y ser muy comedidos. En definitiva, esperar que haya una ruptura del triángulo recto ascendente, pues para incrementar las probabilidades de este suceso. Además, con otra reflexión que hago, y es la siguiente. Si me espero, además de que optimizo la teoría de análisis técnico de 7 impulsos, de 2/3 de recorrido, bla, 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 mi stop de protección va a ser inferior. Porque obviamente va a ser la ruptura por la parte inferior una vez yo tome posiciones alcistas por esta zona de aquí. Claro, como tengo una pauta de mínimos crecientes, es decir, la detecto aquí con una línea tendencial ascendente, ¿de acuerdo? Como en el tiempo va a seguir subiendo, ¿vale? Me reduce mi potencial caída y por lo tanto mi potencial pérdida, porque debería activar mi stop de pérdida si hay una falsa ruptura por la parte superior y acabamos luego girándonos abajo. Claro, si vuelvo al inicio de la estrategia, si yo me he puesto un gráfico de 15 minutos porque quiero hacer un intradía, pues no me cabe más que esperar. Y entonces tenemos dos opciones. Lo monitorizo, lo dejo por ahí. Una de las ventajas que tiene también es que puedo moverlo donde quiera, puedo dejarlo minimizado, puedo hacer lo que quiera y puedo ir a buscar otro par. De hecho, por ejemplo, si lo comparamos contra el euro, lo que nos podemos encontrar, obviamente, vamos a maximizarlo también, podemos obviar esto, ya sabéis, podemos ver solo el gráfico, ver ambos tablones, ver solo la plataforma de trading en pantalla completa, salen ambas cosas, porque claro, sería enorme, ¿no? Claro, aquí tenemos 60 minutos, yo creo que se abre con la última configuración que tiene, no me he parado nunca a pensarlo. Yo juraría que le había dado. Vale, ya lo tenemos en 15 minutos. ¿Vale? Aquí hemos cambiado de par. No es libra contra el dólar. En este caso ahora mismo es el euro contra la libra. ¿De acuerdo? La situación no es la misma, pero ya nos está dando una pista. Como estamos viendo, aquí hay una pauta ascendente. Claro, es el par al revés. Tiene que ir al revés. Porque aquí el flotante es la libra. ¿De acuerdo? Allí era el dólar. Entonces, va todo a la inversa. Allí teníamos un mercado correctivo, aquí tenemos un mercado ascendente. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta de lo que está por venir. Me da igual la inclinación así que asá. Esta queda más bonita por aquello que hay un preciso pullback. ¿Vale? También tiene pues un grado adecuado, 45 grados, etcétera, etcétera, canalizable, entre comillas. ¿Qué ha pasado? La pauta de mínimos crecientes con sus correspondientes alarmas, luego prácticamente casi se inactiva, pero al final ruptura de línea tendencial, proceso de pullback y aquí, o muy a tardar aquí, tú ya debes darte cuenta que aquí se ha acabado la fiesta. Y tienes que tener, y esto es muy importante porque la vida nos va en ello, la vida económica, ¿vale? Tienes que tener la picardía de darte cuenta que lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo delante de tus narices es el inicio de una tendencia bajista. Definición de una tendencia bajista. Sucesión de máximos decrecientes confirmándose a su vez con mínimos también decrecientes. Luego, ¿dónde estamos? En una zona propensa de giro bajista de nuevo. Cuando este punto y este punto son los primeros. Los necesito. En el colegio con 7 años ya te enseñan a dibujar con 7 y con 4, ¿no? A dibujar una línea recta entre dos puntos y proyectarla a futuro. Esto ya más adelante. ¿Vale? Y aquí tienes tu primer punto de confirmación. Luego, ya se ha girado. Aquí tenemos, pues eso, micromovimientos motivados precisamente por la presencia de un nivel de soporte importante, roto, testeado, actuando como resistencia, vuelto a romper y por lo tanto ahora como rol de soporte. Entonces lo único que queremos es un poquito solo de paciencia,
ver que no puede romper la línea tendencial al alza, ver que se gira a la baja, ver que finalmente rompe este mínimo y prosigue con la corrección. Una corrección, insisto, sin salirnos de un gráfico de 15 minutos, si le doy un momentillo aquí, que podemos aventurarnos a canalizar y proyectar un precio objetivo. Prácticamente podemos ir al origen del movimiento, es decir, volver al punto prácticamente de salida del jueves pasado, en zona 0,9085, más o menos. A su vez, bueno, tenemos multitud de herramientas como Fibonacci, ver que pues de todo este tramo, punto A, punto B, este de aquí o este de aquí, me da igual, ¿vale? Que se ha roto el 38, el 50, que no haya hecho ya el 36, el 61, perdón, no me extrañaría en absoluto, ¿vale? Pero impera la tendencia. 1, 2 y 3. Si volvemos, porque lo había dejado minimizado con toda la picardía del mundo, X rolling, este de aquí. Si volvemos al gráfico anterior, una ruptura a la baja ya consumada en el par euro-libra nos está aventurando una ruptura al alza en el par que tenemos delante, el libra-dólar, ¿vale? Pero, insisto, todavía no. Está fraguándose esa figura y puede ocurrir todavía muchas más cosas. Pero esto es como todo. Hay que cultivar la paciencia. El 70% del tiempo no hay una clara tendencia definida. Y da igual que estemos mirando gráficos de 15 minutos, como es el caso, como si nos ponemos a mirar el cable en gráficos diarios, me da igual. Yo le pongo aquí un día y está claro el proceso de corrección. Estos movimientos A, B, C, esta llegada a niveles importantes de soporte, una reacción que en principio deberá ser un proceso de pullback, porque ahora podemos planificar esto y repetir la historia otra vez idéntica. Yo os digo que en vez de ser esto un gráfico de un día, es un gráfico de cada vela 15 minutos, y os repito exactamente lo mismo que he dicho. Y estamos ahí. Ruptura de línea tendencial, comenzada en los mínimos de verano, testeo a la tendencia, giro a la baja y confirmación con nuevos mínimos. Lo que pasa que ahora hay un contramovimiento que puede dar de sí, en ese gráfico de 5 minutos, una reacción alcista que nos lleve un poquito más hacia arriba. Pero... Este es Siri. Pero que no ponga en peligro la pauta de máximos decrecientes, entendiéndose por el punto número 1 y punto número 2. Tengo a Siri que está flipando porque me está captando la voz y no entiende nada. Igual suelta otra cosa pronto. ¿Vale? Entonces, atención, porque no podemos perder de vista qué buscamos, qué pretendemos. ¿De acuerdo? ¿Qué es nuestra intención? ¿Cuál es? ¿Intradía? Está muy bien que cojamos el gráfico diario para saber cuál es la tendencia, para saber que estamos viviendo un proceso de pullback, que ya se ha confirmado, que esto pues tendrá sus implicaciones correctivas a modo de Fibonacci. Podemos plantearnos que en la medida que se pierda el 38, más o menos, ahora lo clavo. Y ahí también, pues en la medida que se pierdan los niveles actuales, pues acabaremos yéndonos al 61. Pero claro, es que el 38 es un nivel muy, muy, muy importante. No tanto como el 61.8. Y es el que está provocando una reacción alcista. En un momento perfecto desde el punto de vista técnico. Fácil de ver en un gráfico diario. Y entonces buscando en el de 30, en el de 15, vuelvo a poner el de 15, ese motivo que puede desencadenar la ruptura de la formación triangular. Una ruptura por la parte superior nos lleva
a ese precio objetivo de 1,2857, ligeramente por encima de por donde pasaría la línea tendencial que he dibujado antes en gráfico diario, pero que la damos claramente por vuelta, por buena, por positiva. Esa sería la idea, ¿de acuerdo? Queda poco tiempo, porque son prácticamente ya casi las 8. No me gustaría que os quedaseis sin ver algún otro activo. ¿Alguien quiere...? También aprovecho para que preguntéis alguna duda. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? No he repasado todas las bondades del producto, ¿no? Pero a modo de resumen, pues hemos dicho, pues el libro de oferta es espectacular que se ha abierto. Todos vamos al mismo. Sobre todo, que el producto es cotizado en un mercado con regulación, que empleados de MEF están monitorizando las horquillas, que por contrato esas horquillas no pueden superar un máximo y tienen incentivos económicos si las colocan por debajo de, en el caso del par euro-dólar 0,8, durante cuanto menos el 80% de la sesión. Hemos hablado de la facilidad de escalado. Cada futuro son 10.000 euros. Entonces, claro, si yo tengo... Claro, es que esto tiene muchas funcionalidades. Si yo tengo acciones, vamos a suponer, si yo tengo acciones de Tesla y el dólar me está bajando, lo que gano en Tesla me lo puede robar la depreciación del dólar. Claro, yo aquí tengo la posibilidad de evitar ese efecto comprando X-Rolling. Y, por lo tanto, como ya hemos visto que es más barato, 25 euros por millón frente a los 35, como no hay rolo, me olvido de todo, es que es la comodidad en persona. Más barato que hacer coberturas con el futuro de Chicago, ¿vale? O con CFDs. Ya en el terreno del CFD, comparándolo de tú a tú, pues claro, es que desaparece esa inquietud que sé que tiene mucha gente de tener al broker como contrapartida, ¿no? Claro, hay mucha gente que piensa, ostras, lo que yo gano es una pérdida para el broker. Quizás estén interesados en que yo pierda para que ellos ganen. Claro, desde el punto de vista teórico, un market maker es así. Otra cosa es que hay una incompatibilidad de intereses, ¿no? Y por ley no pueden buscar eso. Pero claro, la duda siempre está ahí. Aquí desaparece. Aquí, como decía esta tarde en la radio, aquí hay un emisor, que es Bolsas y Mercados, que desde el punto de vista más frío posible le da igual que tú ganes, que tú pierdas. Él es un mero comisionista, él emite tanto la compra como la venta. Se lleva su comisión, que se la repercute en este caso a iBroker, que iBroker te la repercute a ti, y punto. Y cuanto más volumen haya, más dinero ganan, porque viven de eso, de emitir contratos de compra y contratos de venta, de transacciones, viven de eso. Es obvio que, insisto, desde el punto de vista más frío posible, ¿eh? Porque, como es lógico normal, no van a querer que los clientes pierdan, van a querer que los clientes tengan formación. Aquí estamos por eso. Porque, en definitiva, un cliente que sale mal parado de un producto no suele hablar mal del producto, suele hablar mal del broker a través del cual ha contratado el producto, que es muy distinto. Entonces, claro, todos los esfuerzos necesarios, no hay más que ver la cantidad de webinars que hace eBroker. Y claro que sí. Sin embargo, somos nosotros los que nos empeñamos en llevarle la contraria al mercado. El análisis técnico es muy potente. Es muy potente, sobre todo en el mercado de divisas, porque aquí hay un volumen brutal. No hablo del contrato del X-Rolling, que hemos visto que el volumen es muy pequeño. Fijaos, el volumen de hoy, 0. ¿Vale? 0. Pero ahí tienes tus 50 contratos a la compra y tus 50 contratos a la venta. Tu spread, ridículo. Si cerramos este también lo veremos. ¿Dónde estás? Que no te veo ahora mismo, por la hora que es 1.08. Tenemos el AUSI, por ejemplo, en 0.9, 0.8, ¿vale? El más barato, pero
por diferencia, vamos, con diferencia el euro-dólar, ¿vale? El euro-dólar es brutal verlo a 0,1 muchísimas veces en muchos momentos, ¿no? 0,5 la USI también es muy barato. Entonces, claro, como digo, conocimiento, no nos olvidemos, es un producto catalogado por la CNMV de riesgo, de alto riesgo, hay que comprenderlo, los disclaimers que hace firmar eBroker al respecto, pues cumpliendo la normativa vigente, pues están precisamente para ello, y sentido común, no hay otra, ¿vale? Más dudas, señores, que nos tenemos que ir. ¿Alguien quiere comentar algo? Luego tenemos la plataforma de TradingView, muy potente, muy seria, muy... Además, siempre, si estamos faltas de ideas, siempre podemos ir a recurrir a ideas de allí. Yo siempre digo lo mismo. Nos vamos a TradingView. Hay una pestañita, yo de vez en cuando la miro, de ideas. Puedes, pues bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente, top authors, ¿no? Por ejemplo, pues mira, de hoy, de la semana, del mes, de toda la vida. Puedes buscar ideas por instrumentos, ¿vale? Y entonces que te filtre solo, por ejemplo, los pares principales, ¿no? No te va a salir de todo, desde acciones, criptos, de todo. Está muy calentito el Bitcoin también otra vez. Ahí tenemos un proyecto de idea. Es decir, bueno, si estás falto de análisis técnico, de ideas, no sabes por dónde van los tiros, te puedes pegar un paseo por ahí por TradingView. En definitiva, ya sabéis que la plataforma gráfica que soporta y está integrada dentro del broker. Y bueno, pues también pues la facilidad de operar desde el propio gráfico, que eso pues también se agradece mucho para no acabar teniendo 1000 pestañitas como tengo yo. Se pueden contar muchas más cosas, pero lo más importante ya está. Así que, señores, lo vamos a dejar aquí, si os parece muy bien, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, no solo a mí, también a todo el personal de eBroker, como es natural, ¿de acuerdo? Y nada, nos veremos en alguna otra ocasión, cuando queráis. Ya sabéis dónde encontrarme. Soy bastante activo en Twitter y por ahí pues suelo responder también dudas de manera personalizada si queréis. Muchísimas gracias. Nos vemos en breve. Felices plusvalías, señores. ¡Chao!